me voy por la zona de las montañas y digo, bueno, voy a tomar esta zona, voy a calcular, ¿sí? Este contorno, ¿sí? O si me voy por la parte de arriba, pues lo mismo. Ya cada uno decide en qué zona quiere marcar su contorno. Entonces yo lo haría en acetato, lo haríamos en acetato, porque no me quiere pintar. Y digo, me voy por esta parte de aquí. Recuerden, es un contorno irregular. Entonces yo diría, voy a coger esa zona rural y listo. Entonces cualquiera de los tres, pues una figura representativa, ¿no? En el instructivo hay un contorno muy pequeño en donde caben 3 figuras geométricas. El formato está diseñado creo que como para 5 o 6 figuras. Entonces tratar de que tengamos por lo menos 5 o 6 figuras geométricas. Bueno, entonces, si estoy presencial en el acetato, marco en él la foto, calco en el acetato y ya en el acetato divido las figuras, el contorno irregular en figuras geométricas. Bueno, ahora, como estamos acá en la virtualidad, lo podemos dibujar así. Y la idea es que, pues, si ustedes conocen, tienen un CAD o algo que puedan dividir en figuras geométricas o aquí mismo lo podemos hacer, y luego tienen que calcular las áreas de esas figuras. Entonces yo digo, bueno, aquí voy a hacer un triángulo, bueno, yo no tengo tanto el pulso tan bueno, aquí hago otro triángulo, bueno, y aquí digo, aquí hago otro triángulo. Por lo general los triángulos pues me definen de forma más exacta la forma del terreno. Bueno, en la figura, bueno, ahí me perdonan esa línea torcida. Entonces lo que yo hago es dividir en figuras. Aquí de pronto pues hice un trapecio. La idea es que ustedes puedan tratar de mirar qué figuras pueden hacer. Bueno, ¿qué pasa si yo de pronto tomé esta área que está por fuera, dibujé este trapecio y esta área que está por fuera la tuve en cuenta? Pues después la descuento de esta área, voy a suponer que aquí hice otra figura, voy a compensar áreas. Ah, yo consideré esta área aquí que está por fuera, pero no consideré esta que está por dentro. Entonces lo que hacemos es compensar. Bueno, la idea es que ustedes lo dividan en figuras geométricas, aquí me torcí, y ustedes van a dividir en figuras geométricas y le van a calcular el área a cada una de esas figuras. Ya sabemos que el área del triángulo es base por altura sobre 2, el área del trapecio es la semisuma de las bases por la altura, el área del rectángulo base por altura, el área del cuadrado lado al cuadrado, y así sucesivamente. Bueno, tratar de tener por lo menos 5 figuras. Ya vamos a mirar el formato. El formato, a ver cuántos espacios tiene para las figuras. Si de pronto me salen 10 o 11 figuras, pues lo que hago es hacer ese formato por aparte, ¿no? Lo hago en Word o en Excel para que me incluya todas las figuras que tengo. Y luego lo que hago es numerar las figuras. Digo, esta es la figura 1, esta es la figura 2, esta es la figura 3. Lo que hacen ustedes es numerar las figuras, la 4, la 5, la figura 6, figura 7, 8 y la 9. Bueno, este es un ejemplo, ya pues ustedes lo harán mucho más bonito. Entonces yo identifico mis figuras, mis 9 figuras, y luego ya me voy al formato. Preguntas hasta acá. Ahora, nuevamente, quien quiera hacerlo digital porque maneja un CAD y tiene el CAD y puede montar la foto y divide el contorno, lo marca. Incluso creo que en Google Earth experimental puedo marcar, pero ahí ya lo haría directamente pues con una imagen directamente de Google Maps, ¿no? Donde tenga ya esa parte, perdón, de Google Earth, donde yo ya tenga una zona definida y selecciono un contorno irregular. Y esta foto pues también se puede montar en un CAD, en otro programa, y yo puedo calcular, tomar las distancias y calcular las áreas. Y al final pues sumo todas las áreas de las figuras. Pues una vez yo tenga ya dividido mi contorno en las figuras, tomo las distancias, los valores altura, base, la altura base, alturas y bases, bueno, tomo todos mis datos, hallo las áreas de las figuras, sumo las áreas totales, sumo todas las áreas de las figuras para tener un área total en la fotografía.
un área total en la fotografía, esa área total la voy a multiplicar por el módulo escalar al cuadrado y voy a obtener el área total en el terreno. Esa es la parte de las figuras. Ahorita nos vamos para la guía para poder identificar bien el formato. Entonces, ese sería el método de las figuras geométricas. Entonces, nuevamente les digo, quien quiera imprimir su foto, puede imprimir la foto y sobre la foto marca, ¿sí? Sobre la foto puede marcar, coloca si quiere de una vez un papel transparente sobre la fotografía, qué pena que no les avisé con tiempo de lo del acetato, pero bueno, de pronto entre sus cosas pueden tener un pedazo de acetato o un papel pergamino, ¿sí? Siempre, pues casi siempre mantiene uno algunos de esos materiales porque han sido utilizados en otras actividades. Entonces, pueden imprimir la foto, seleccionar, mirar la zona que van a trabajar, la calcan en un pergamino o en un acetato, en la zona irregular, el contorno irregular, y luego lo dividen entre las en figuras geométricas y lo numeran, o el que lo quiera hacer digital. Ya ustedes deciden su modo de trabajo. No sé si hasta aquí hay alguna pregunta. No lo necesito hacer en las 3 fotos, porque igual yo estoy viendo claramente el contorno, yo digo, bueno, quiero calcular esta zona, si quiero marcar exactamente el casco urbano, o si quiero trabajar en la foto 43 y 44, entonces trabajaría en el extremo izquierdo, y digo, bueno, esta zona acá, quiero calcularle el área porque ahí van a hacer un proyecto de, no sé, hay una zona de ríos, y de pronto se va a diseñar una cuenca, o se va a proponer una cuenca hidrográfica, o una zona para cultivos, bueno, el proyecto que uno quisiera proponer en la zona, entonces vamos a ver cuál sería el área. Entonces ya ustedes deciden en qué parte lo hacen, si trabajan en la 43 y 44 o van a trabajar 44 y 45, y bueno, es definir su contorno. Y eso es lo que vamos a hacer ahora. Ya les explico la parte del papel milimetrado. Bueno, eso vamos a hacer los 2 métodos, papel milimetrado y figura de área y cálculo de áreas por figuras geométricas. En el instructivo también aparece plantilla de puntos y aparece coordenadas. Si yo tuviera, como les decía, qué día, si yo tuviera el mapa de las mismas zonas de estas fotografías, lo que hago de pronto es identificar varios puntos acá que sean identificables, que yo los pueda ubicar fácilmente en la fotografía, ubico unos 4, 5, 8 puntos, los que sean necesarios, ubico esos puntos acá, esos otros mismos puntos con los detalles los ubico en la foto y perdón, en el mapa, y del mapa obtengo las coordenadas y calculo el área por coordenadas. Que pues el día de mañana que se les ofrezca, si tienen la misma información, tienen mapa y foto de la misma zona, pues ese sería un método más exacto. ¿Listo? Sin embargo, pues vamos a hacer este ejercicio porque pues hay veces que no tenemos el mapa y necesitamos de todas maneras obtener esa área. La idea es que ustedes pues hagan el contorno con un color, las figuras geométricas con otro colorcito, obviamente bien hechecitas porque es que aquí pues utilicé un lápiz muy grueso, un calibre muy grueso y fuera de eso pues lo hice rápidamente y calculo mis áreas. Y yo ahora les doy las escalas, la escala de las fotografías. Bueno, ¿quién tiene preguntas hasta acá para poderles explicar lo del papel milimetrado? Ahora, si no tengo papel milimetrado ya, pues igual lo puedo hacer después, mañana o el fin de semana, porque pues los resultados los van a entregar por tarde el otro miércoles. Entonces, pues igual tenemos tiempo. Luego les mando un correo, ahorita, pues mientras ustedes trabajan, les mando un correo indicando el contenido del informe, que debe tener, bueno, objetivos, objetivos específicos, el título del informe, los objetivos específicos. Van a anexar pues la fotografía con el contorno irregular y las figuras, el conteo del papel milimetrado, de las figuras, ¿sí? El de los cuadros del papel milimetrado dentro del contorno irregular, es un conteo que se hace 3 veces con la posición de la figura variando en 3 posiciones diferentes. Bueno, los cálculos, o sea, los formatos y las conclusiones. No es necesario que hagan procedimiento. Bueno, marco teórico, pues tampoco necesitamos en este informe.
No es necesario que hagan procedimiento, pues porque el procedimiento ya está incluido en el instructivo. Habrá otros informes que sí es necesario. Entonces, preguntas sobre ese procedimiento para poderles explicar la parte de papel milimetrado. Bueno, a medida que vayamos trabajando, pues de pronto salen las dudas, entonces se puede hacer a medida que vayamos trabajando. Bueno, entonces vamos a explicar lo del papel milimetrado. Vamos a contar cuadritos. Esto porque no me quiere borrar ese punto. Bueno, en el papel milimetrado vamos a contar cuadritos. Ustedes saben que el papel milimetrado tiene cuadritos de 1 por 1, otras divisiones de 5 por 5, o sea, de 25 milímetros cuadrados, y las otras divisiones de 10 por 10. Bueno, entonces la idea es que podamos saber cuántos cuadritos de 1 milímetro cuadrado están dentro de ese contorno. Entonces voy a hacer mi contorno de nuevo. Me vengo por este río. Digo, bueno, quiero, tengo aquí y tengo esta partecita acá. Entonces lo que hago es, aquí sí, no sé, creo que tendría que dibujar el contorno en un papel para poder trabajar con el papel milimetrado, porque pues digitalmente, pues no sé cómo, pues a menos que uno tuviera ya la hoja de papel milimetrado digital y pudiera sobre ella colocar todo esto. Bueno, si no, pues lo hacemos en papel y contamos el número de cuadritos. Primero contamos los números de 10 por 10, ¿no? Los más grandes. ¿Cuántos cuadros de 10 por 10, o sea, de 100 milímetros cuadrados, me caben acá? ¿Cuántos cuadros de 100 milímetros cuadrados? Luego en las partes de las esquinas de pronto me quedan ya, me caben cuadritos de 5 por 5, o sea, de 25 milímetros cuadrados, y luego ya pues contaré cuadritos de 1 por 1. Al final pues totalizo cuadros de 1 milímetro cuadrado, de 1 por 1, para saber cuántos cuadros de 1 milímetro cuadrado tiene este contorno irregular. Bueno, este mismo contorno lo voy a colocar en otra posición. ¿Cuál es la idea? Según dice el instructivo, dibujar este contorno sobre el papel milimetrado en 3 posiciones diferentes. Perdón, aquí. Ahí tengo girada la foto, pero bueno, ahí yo estoy girando la foto, pero más que girar la foto es girar la figura. Bueno, creo que me voy a volver en el que estaba. Entonces, cojo y la misma figura, pues la dibujo en otra posición, dentro del papel milimetrado, no en la fotografía. Bueno, sí, voy a suponer que el papel milimetrado, bueno, es que aquí me queda más complicado porque no ya borré la otra figura. ¿Cuál es la idea principal? Tengo mi papel milimetrado, el contorno irregular que dibujé en la foto, lo dibujo en 3 posiciones diferentes sobre el papel milimetrado. Se ha roto esa posición, esa figura no es igualitica, sino en el papel milimetrado la dibujo, bueno, yo sé que ustedes me entienden. En el papel milimetrado, por decir alguna cosa. Si esta es mi figura, en el papel milimetrado la dibujo así, luego la dibujo así, ¿sí? Y luego la dibujo así. 3 posiciones diferentes, 3 posiciones diferentes de la misma figura. Eso es lo que voy a hacer. 3 posiciones diferentes de la misma figura. Esto porque no me quiere funcionar.
Entonces, dibujo mi figura en una posición, dentro del papel milimetrado, luego la figura la dibujo en otra posición y luego la dibujo en otra posición. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer en el papel milimetrado. Mi contorno irregular lo dibujo en el papel milimetrado en 3 posiciones diferentes y cuento el número de cuadros que están dentro de la primera figura, el número de cuadros de 1 por 1. Primero, pues para no ponerme a contar cuadrito por cuadrito, pues primero tomo los cuadros que tienen 10 por 10, ya son 100 milímetros. Luego tomo los cuadros que tienen 5 por 5 y luego cuadrito por cuadrito. Y medio cuadrito, vamos a ver qué dice el instructivo, cuando los medios cuadritos también los voy a ir contando. Bueno, y luego al final sumo cuántos cuadros de 1 milímetro cuadrado tiene cada una de estas figuras y lo voy a promediar. Ya vamos a mirar el formato. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? Pues eso es lo que hay que hacer. Yo tengo una, profe. Sí, dime. ¿Es necesario dibujar el mismo contorno del método anterior o puede ser otro contorno diferente? No, es el mismo porque voy a hacer una comparación. Ah, ok. No, es el mismo porque voy a hacer una comparación. Voy a comparar los dos resultados. Entonces aquí está área del terreno, es igual a todas las áreas de las figuras, el área de la fotografía multiplicado por el módulo escalar al cuadrado. Bueno, ya ahora les doy las escalas. Entonces aquí lo que están haciendo acá, miren, aquí está, dividieron esta figura, este contorno en 3 figuras. Nosotros lo vamos a dividir en más figuritas, aquí está, miren, este es el formato. Resulta que el formato tiene espacio para 6 figuras. Entonces, por lo menos, mínimo, vamos a dividir nuestro contorno en 6 figuras, pues para utilizar todo el formulario. Nuevamente, si me dan más de 6 figuras, pues obviamente este formulario, pues, este formulario, pues lo voy a hacer en Word o en Excel, como ustedes quieran, y pues le coloco el número de filas, tantas figuras tenga. Si tengo 10 figuras, pues voy a tener 10 filas con esas 4 columnas que aparecen aquí para llenar mi formulario. La zona de las fotografías me la iban a conseguir, pero no me la han dado. Ahí aparece el número del vuelo, el número de la fotografía. Distancia principal no la necesitamos ahora, pero podemos asumir esta que está aquí. Podemos asumir 153 milímetros de distancia focal. Y ahora les doy la escala. Entonces, recuerden que cuando nosotros dibujamos el contorno en la foto, dividimos por figuras geométricas numeramos cada figura. Iba a decir identificamos. E identificamos cada figura como figura 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Listo? Entonces yo aquí en la columna de figuras puedo dibujar mi figura o solamente puedo colocarle el número, siempre y cuando el número esté en el esquema. Pues yo sé, para yo poder después revisar cuál es la figura número 1, 2, 3, 4. Entonces, este es el formato, yo dibujo la figurita o puedo colocar solamente el número de la figura. Los elementos, pues cuál es la base menor, la base mayor, cuál es la altura. En el triángulo, cuál es la base y cuál es la altura. En este paralelogramo, cuál es la base y cuál es la altura. ¿Cuál es la fórmula que utilizo? Pues de una vez puedo colocar los datos numéricos. Ya sabemos cuál es la fórmula, entonces aquí puedo colocar ya los datos y luego obtengo mis cálculos. Como yo tomé esas medidas en centímetros, pues me voy a dar las áreas en las fotografías, pues las damos en centímetros cuadrados. Luego, este valor de 44.550 centímetros cuadrados, lo voy a multiplicar por 8.300 al cuadrado. Al multiplicarlo por 8.300 al cuadrado, pues me va a dar un valor, sí, unas muchísimas cifras. Lo que hago es pasar eso a metros cuadrados, kilómetros cuadrados o hectáreas. Entonces, preferiblemente dar en kilómetros cuadrados o en hectáreas. Una hectárea son 10.000 metros cuadrados. Bueno, ustedes buscan la equivalencia y me dan el área del terreno en kilómetros cuadrados o en hectáreas. Por favor, no me vayan a dar el área en centímetros cuadrados, en kilómetros cuadrados o en hectáreas. Este es el manejo del formato. ¿Sí? Hay unas fotos, no, las del otro grupo sí son de la laguna de Tota, me están averiguando estas otras fotos de dónde son.
Y la parte de la escala, si no me consigo el dato exacto de la escala, pues vamos a asumir la escala de la zona, pero la idea es que cuando ustedes van a hacer unos cálculos de estos, para tener un área aproximada en el terreno, pues deben conseguirse en el Agustín Codazzi o donde consigan las fotos, deben conseguirse el área exacta, la escala exacta de las fotografías. Bueno, entonces este es el manejo del formato para cálculo de áreas. Este formatico hay que entregarlo en el informe. Bueno, y después vamos a hacer, aquí está el ejemplo, hay una parte que no salió bien, pero pues no tiene ningún problema porque aquí me dicen sumamos todas las áreas de las fotos y las multiplicamos por el módulo escalar de la fotografía y tendremos la escala del terreno. Plantilla de puntos es algo muy similar al papel milimetrado, porque la distancia entre punto y punto creo que es 1 centímetro, pero bueno. Este ejemplo que estamos mirando acá, bueno, ¿dónde está el papel milimetrado? Aquí está. Esperen un momentico a ver si puedo ampliar un poquito. Aquí tenemos el del papel milimetrado. Yo dibujo sobre ese papel milimetrado mi contorno irregular en 3 posiciones diferentes, ¿no? Giradas, como di el ejemplo con el triangulito, giradas en 3 posiciones, y aquí estoy contando cuadros de 10 por 10. Estos son los cuadros de 10 por 10, entonces cuento 1, 2, 3, 4, 5, 6, bueno, me dieron 20 cuadros de 10 por 10. Entonces ya sé, 10 por 10 son 100 milímetros cuadrados, lo multiplico por 20 y ya sé lo que me da, ¿cierto? Luego busco cuadros de 5 por 5, de pronto en las esquinas ya me están quedando un cuadro de 5 por 5, aquí de pronto seguramente voy a tener otro cuadro de 5 por 5 en esta parte, entonces ¿cuánto? Número de cuadros de 5 por 5. Y luego al final empiezo a contar los cuadritos de 1 por 1. Por acá dice, efectúe 3 veces la operación anterior cambiando la posición del papel milimetrado con respecto a la figura y colocándolo siempre al azar. Calcule el valor promedio de todos los conteos. Pero por acá dice otra cosita, examine cuidadosamente, coloque al azar el papel milimetrado, cuente los cuadros de 1 milímetro cuadrado. Cada cuadro incompleto debe ser contabilizado por medio cuadro. Bueno, los cuadritos pequeñitos de 1 por 1 que no estén completos, voy a asumir que vale medio milímetro cuadrado. Los cuadritos pequeños de 1 por 1 que no estén completos, o sea, medio cuadrito o una puntica de cuadrito, los voy a asumir de medio milímetro cuadrado. Al final, sumo todas esas áreas, las promedio, y esa es el área en milímetros cuadrados. A ver dónde está mi formato. El planímetro polar, pero pues no vamos a utilizar. ¿Qué se me hizo? Cálculo del área utilizando plantilla de puntos. Aquí está. Bueno, en esta página, ¿qué página es? No tiene número de página. Así, del 72. Aquí está el método de cálculo de áreas por milímetro cuadrado. Bueno, por papel milimetrado. Entonces, conteo uno en la posición de una de las figuras, ¿cuántos cuadritos de 1 por 1 milímetro cuadrado conté? 4.231.5. En la posición 2 de la figura, ¿cuántos cuadritos de 1 milímetro cuadrado? Pues ustedes contaron cuadros de 10 por 10, de 5 por 5 y al final los suman y les van a dar de 1 milímetro cuadrado n cuadros. Aquí tenemos en el conteo 2, 4.369.5, en el conteo 3, 4.355.0, sumamos y promediamos. Bueno, aquí está el promedio. La D es la distancia entre cuadritos. Como conté 4.318.7 milímetros cuadrados, la D es el tamaño de ese milímetro cuadrado, que es 1, porque 1 por 1 pues me da 1 milímetro cuadrado. Entonces la D es 1, el área de ese cuadrito 1 por 1, pues 1 milímetro cuadrado. Multiplico n por esa área, pues ya sé desde un principio sé que me iban a dar, que pues ese 4.318 corresponde al área en milímetros cuadrados. Y luego la multiplico por el módulo escalar de la fotografía al cuadrado, eso me va a dar un número en milímetros cuadrados y lo que hago es convertirlo a kilómetros cuadrados o hectáreas.
Si yo calculé aquí en el área de las figuras geométricas, las calculé en hectáreas, pues aquí también calculo en hectáreas porque yo voy a comparar los dos resultados. ¿Listo? Yo voy a comparar los dos resultados. Aquí me dio 29.75 hectáreas con el papel milimetrado. Bueno, menos mal en este instructivo pues aparecen los ejemplos porque los instructivos que tengo en la universidad están sin ejemplo. Aquí está el área en milímetros cuadrados, ¿cuánto dio? No sé si aparece. 30.49 hectáreas. Bueno, entonces lo que yo hago es comparar los resultados, qué discrepancia tiene, cuál es la discrepancia entre los dos resultados. Para cada uno de ustedes, ¿cuál es el área más, cuál es el método más exacto y por qué? ¿Cuál es el método más aproximado y por qué? Pueden hacer una comparación. Eso va en la parte de conclusiones. Y eso pues es el ejercicio que vamos a trabajar hoy. Cálculo de áreas por figuras geométricas y papel milimetrado. Ah, que no tengo papel milimetrado ahorita. No hay problema. Vayan trabajando el otro método y después cuando ya puedan conseguir el papel milimetrado, pues lo hacen la tarde, mañana, no sé, apenas tengan tiempo. Bueno, preguntas. Yo voy a estar aquí presente mientras ustedes trabajan en su práctica, por si tienen alguna inquietud. Y ya permítame en unos minutos a ver si me consiguieron la escala de las fotos o entro en la página web del IGAC a ver si la puedo conseguir la escala y si no, pues la asumimos. No, no conocen el área en la escala de las fotos. Bueno, voy a tratar de buscarla en la página web del IGAC en los metadatos. Si no, pues igual la asumimos, porque pues estas fotos me las conseguí hasta hace poco. Chicos, entonces empecemos a trabajar. Bueno. Cualquier inquietud que tengan, pues voy a estar presente. Ustedes tienen su instructivo. Voy a estar aquí pendiente para resolver inquietudes. Gracias. Pues lo del papel milimetrado lo podemos hacer dibujando la cuadrícula en AutoCAD. El tamaño de las fotos miden 23 por 23 centímetros. Normalmente esas fotos de contacto cuando se imprimen son de tamaño 23 por 23 centímetros. Para lo del papel milimetrado, pues aquí alguien propone, Edgar propone, no, ¿quién? Caterín propone que si lo pueden hacer dibujando la cuadrícula en AutoCAD. Pues tienen que mirar si esos cuadritos de la cuadrícula, o sea, valga la redundancia, si cada cuadrito de esa malla mide 100 milímetros cuadrados. 10 milímetros cuadrados. ¿Cuánto es 10 milímetros? Chicos, ¿cuánto es 10 milímetros? 1 centímetro. Entonces, si mi cuadrícula en el CAD mide 1 centímetro cuadrado, la malla, los cuadritos de la malla o de la cuadrícula miden 1 centímetro por 1 centímetro, pues puedo hacerlo en AutoCAD y hallar el área en centímetros cuadrados. Entonces, para hacer el papel milimetrado, pues yo sugeriría que imprimieran las fotos. Pero si lo pueden hacer en CAD, colocándole la cuadrícula, donde cada cuadro tenga 1 por 1, pues lo podemos hacer. La idea es que ustedes puedan contar los cuadros de 1 centímetro cuadrado y si no, pues sí, y si no me da exacto, me quedan sobrando, digamos, hay unos espacios que no se ocupan por cuadros de 1 centímetro cuadrado, pues tendría que mirar a qué área equivale el restante o lo sobrante. Ahora, si Sergio no quiere trabajar con estas fotos, sino que él quiere exportar el mapa desde Google Earth, será importar. Ya ahora les doy las escalas, ya les doy las escalas de las fotos. Permítame en unos 10 minutos, me averiguo las escalas de las fotos o las vamos a dar un valor aproximado. Bueno. No sé qué quieres decir es más que importar el mapa desde Google Earth. ¿Cuál mapa?